Bueno, buenas noches a todos los que están conectados ahora y esos posiblemente después luego algunos lo vayan a ver la charla más adelante. Eh, Muchas gracias por estar presentes. Eh, la idea, esta es justamente la última de una serie de charlas mensuales que se vino dando a lo largo de todo el año con diferentes temáticas en las que participaron diferentes disertantes nacionales y de otros países. Eh, el objetivo de estas charlas fueron ir armando justamente un temario que sea interesante para la audiencia y con el objetivo final de colaborar con la compra de un instrumental que se hizo en su momento en equipamiento. Acá en el laboratorio nosotros trabajamos en el Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA de Balcarce, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El año pasado se hizo la compra de un microscopio nuevo óptico para el laboratorio donde justamente trabaja, donde se brinda este servicio de diagnóstico y también sirve para la formación de residentes, veterinarios residentes, entre esos Joaquín, que está acá hoy presente, yo mismo y bueno, muchos más de los que están presentes también acá en las charlas. La idea de ese, entonces, se armó esta serie de charlas, lo fue organizando Brando Moore, que hoy justamente no pudo estar presente, pero lo estuvo organizando él a lo largo de todo este año. Entonces, la idea, si bien esto es voluntario, aquel que quiera colaborar con esa causa, que fue la compra de ese microscopio, se puede comunicar por cualquiera de estos medios que tienen acá disponibles. Después yo les voy a copiar algunos contactos en el chat para poder colaborar de alguna manera. Si bien es algo voluntario, la idea de esto era tratar de ir armando algo para poder colaborar justamente con la compra de ese equipamiento. Así que sin más, ahora lo voy a presentar a Joaquín. ¿Estás ahí, Joaquín? Veo que te veo bien en la cámara. Por acá estoy, por acá estoy. Perfecto. Joaquín es veterinario, bueno, egresado yo voy a hacer una breve presentación. Joaquín, egresado de la Facultad de Veterinaria de Tandil. Luego estuvo haciendo la residencia justamente acá con nosotros hace unos años. Luego hizo la maestría también acá en Balcarce. Y después, si querés explicar parte de tu formación cuando estuviste en Estados Unidos, Joaquín, que fue también otra maestría. Exactamente, otra maestría también. Y ahora haciendo el doctorado Exactamente, en la Universidad de North Carolina. Así exactamente. que, buenísimo. Bueno, durante mucho otro tiempo también estuvo trabajando justamente en la temática que va a presentar hoy Joaquín. La idea de la charla es más alrededor de una hora más o menos de presentación. Por ahí es práctico si la gente que está conectada quiere ir haciendo alguna pregunta a medida que Joaquín va presentando en el chat y yo voy a tratar de ir leyendo esas preguntas y para ir respondiendo sobre la marcha, para tratar de por ahí que no queden hacia el final y por ahí uno se olvida de qué era lo que uno quería preguntar. Así que si quieren lo vamos manejando de esa forma. Así que Joaquín, cuando quieras. Bueno, 10 puntos. Buenas noches, Germán. Germán, buenas noches a todos los que se han sumado a la charla. Y bueno, un gusto estar en este ciclo de charlas y también un gusto poder aportar a la causa y como es, y poder contribuir. Así que bueno, en su momento habíamos estado hablando con Germán, comprando hace algunos meses, planificando un poco este ciclo de charlas y la idea de ponerla esta ya sobre finales de primavera, verano, como para que quede un poco en contexto y de cara por ahí a la problemática del calor que se viene ahora en el verano. Eh, Así que bueno, la idea para esta hora que sigue va a ser por ahí afrontar principalmente tres tópicos importantes, que es un poco esto de mencionar el impacto del calor en diferentes sistemas. La primera parte la vamos a hablar en lo que es el impacto en rodeos de cría. Después vamos a pasar y marcar el contraste con lo que son el filo del sistema de engorda corral. Y de último, y por último, un repaso un poco de interpretación de indicadores biometeorológicos, que por ahí hay muchos índices que después en el verano empiezan a dar vueltas y bueno, ver cuáles están disponibles, qué utilidades podemos dar como para incorporarlo en el manejo del calor durante el verano. Y que sin perder mucho tiempo, para dar un poco de contexto a esta problemática del calor, por ahí interesante, y sobre todo en esto que es la ganadería para carne, es un poco pensar cómo era la situación algunos años atrás, algunas décadas atrás, y por ahí nos encontrábamos con
Obviamente regiones, hablando principalmente en la zona central del país, son regiones con clima más templado, con sistemas que eran más extensivos y donde principalmente la problemática de calor se vinculaba al consumo de herbocaloides. Por ahí, para aquellos que no estén tan familiarizados, los herbocaloides son sustancias que producen algunas especies fúngicas, como, bueno, en este caso a la derecha, Clavice purpúrea o el endófito de la festuca, que comúnmente por ahí conocemos como festucosis, y que afecta mucho la capacidad de termorregular de los animales, y es por eso que inclusive en climas más templados podíamos tener, o podemos tener de hecho, problemas de calor mucho más severos. En este contexto, en general, la problemática de calor siempre había sido más patrimonio de la lechería, pero bueno, un poco ha cambiado la situación en esta última década, y, y entre lo que podemos destacar como cambios importantes es, bueno, en primer lugar, cómo ha cambiado el ambiente. Todo esto que escuchamos del cambio climático, el número en la frecuencia de eventos climáticos extremos, la mayor exposición entonces a cargas calóricas excesivas ambientales. Tenemos una mayor intensificación de los sistemas, que eso también vamos a ir viendo en algunos slides más adelante, cómo impacta un poco en lo que son aspectos microambientales, microclimáticos, que afectan también mucho este riesgo de padecer cargas calóricas excesivas en los animales. En muchos casos, o en términos generales, tenemos por ahí infraestructura no tan preparada para afrontar estos cambios en las exposiciones ambientales. Y por último, y no menor, también cómo ha cambiado en este último tiempo lo que es la conciencia, tanto en los profesionales como en el público en general, de lo que hace el bienestar animal. Entonces, antes de pasar entonces a cómo afecta o contextualizar la problemática de calor en cada sistema, creo que es interesante como concepto general y que nos va a permitir, digamos, desarrollar una intuición de cómo afecta el calor en cada tipo de sistema, es contemplar un poco esto que es el balance térmico y los componentes que hacen al balance térmico y al riesgo de carga calórica excesiva en un animal, que simplificadamente lo podemos poner como esta ecuación de cuánto calor gana el animal del ambiente, cuánto calor produce y cuánto calor logra disipar. Y podemos ver en la imagen los diferentes componentes que van a hacer que, por ejemplo, gane calor el animal, que tenemos la temperatura del aire, o sea, la radiación solar, la temperatura, y factores del ambiente que un poco van a impedir esa ganancia de calor, principalmente la sombra. Después tenemos lo que es la producción de calor, con la tasa metabólica inherente, que va a cambiar mucho de acuerdo al tipo de animal que estemos hablando, la composición de la dieta y también el ejercicio y movimiento, que es algo también importante en la planificación después durante el verano a la hora de planificar actividades en la manga. Y aquellos factores que van a favorecer la disipación de calor, como son el viento, animales que tengan un buen peleche, un pelo de verano, un pelo corto, y aquellos factores ambientales que van a impedir un poco esa disipación, como son la humedad, la retención de pelo de invierno, el consumo de herbocaloides, que bueno, como mencionaba anteriormente, por ahí los herbocaloides son componentes que afectan mucho la termorregulación. No lo voy a tratar mucho en esta presentación, excepto en algunos puntos con los cuales va a ser importante por ahí traerlo a la conversación. Pero bueno, estos herbocaloides producen una vasoconstricción en los animales, alteran el recambio de pelo y eso hace que el animal, digamos, afecte mucho su disipación de calor. Llevando entonces esta conceptualización de la carga calórica y del balance térmico a lo que son distintos sistemas de producción, entonces uno, por ejemplo, puede poner como referencia a lo que es la vaca lechera. Ahí la ganancia de calor ambiental va a estar atada íntimamente a qué lugar geográfico estemos hablando. Por ahí en este caso, si lo pensamos, por ejemplo, en una cuenca lechera por la zona de Rafaela, zona de Córdoba, Santa Fe, por una importante ganancia de calor ambiental. Muy importante lo que es la producción de calor por parte de calor metabólico por parte de esos animales, que contribuye mucho a la ganancia de calor. Y después tenemos una disipación de calor, que en el caso, por ejemplo, del holando argentino no es problemático, es un animal que en producción no va a tener mucha cobertura de grasa, que tiene un pelo corto, no es problemática la disipación, pero de todas maneras, la producción de calor que tiene este animal, sumado a la exposición ambiental,
lo convierte en un animal con un alto riesgo de carga calórica excesiva. Si nos pasamos ahora a los animales, a los sistemas de carne, ahora nos vamos al novillo en el field, un novillo en terminación. Acá la ganancia de calor ambiental va a ser mayor inclusive en un clima más templado. Y tiene que ver mucho con este componente microambiental dentro del corral. La producción de calor tal vez va a ser menor que la producción de calor en la vaca lechera, la producción de calor metabólico, pero acá la disipación sí está un poco más comprometida por lo que tiene que ver con la cobertura grasa en este tipo de animales. Por lo tanto, es otro sistema en el cual tenemos animales con un alto riesgo de carga calórica excesiva. Y por último, si nos vamos a nuestra vaca de cría, posiblemente si partimos de la misma zona geográfica que este novillo de feedlot, tenemos un componente microambiental que es mucho más benigno en las condiciones más extensivas, por lo tanto la ganancia de calor ambiental es mucho menor, la producción de calor no es tan relevante, y es un animal que, al igual que la vaca lechera, no tiene grandes problemas para disipar calor. Si tenemos un animal por ejemplo, un Angus que tenga un buen peleche, que tenga una condición corporal promedio en un sistema de cría, es un animal que tiene un bajo riesgo de carga calórica excesiva. ¿Cuál es la gran excepción a esta regla? Lo que veníamos hablando hoy, que son el consumo de calorías. Un animal que no puede disipar calor adecuadamente, a pesar de encontrarse en una zona templada, a pesar de no producir tanto calor metabólico, es un animal que pasa a estar por un alto riesgo de carga calórica excesiva. ¿Y por qué es importante? Recalco el tema de alta carga calórica excesiva o alto riesgo de carga calórica excesiva, que me van a escuchar decirlo bastante a lo largo de la presentación, y tiene que ver con eh, que el animal, cuando está expuesto a una condición de estrés por calor, ya vamos a poder ver que tiene cierto impacto sobre su bienestar. Vamos a ver que es un animal que trata de evitar el calor, que es un animal que trata de eh, cambia su comportamiento. Pero si pensamos en situaciones en las cuales el animal va a empezar a afectarse su productividad, son situaciones en las cuales o se requiere que el animal empiece a transitar algunos periodos de hipertermia. ¿Cuándo el animal empieza a transitar estos periodos de hipertermia? Cuando empieza a acumular estas cargas calóricas excesivas. Entonces, ya con un poco esta introducción esta intuición un poco de cómo entender cómo cada sistema va a tener un diferente riesgo de desarrollar cargas calóricas excesivas, nos vamos a meter entonces en lo que es el impacto en los ruedos de cría. En general, la problemática de calor en un rodeo de cría la vamos a enfocar principalmente en lo que es la eficiencia reproductiva. Entonces, si vemos acá en pantalla de izquierda a derecha, desde el día -21 hasta el día 17 de la gestación, vemos que el calor, y si uno se va a la bibliografía, la literatura, que está basada principalmente en estudios en vaca lechera, uno puede encontrar que prácticamente cualquier punto de la fisiología reproductiva se puede afectar por el calor, desde la dinámica folicular, niveles hormonales, calidad de los ovocitos, alteración en la fecundación, alteración de la calidad embrionaria, digamos, del embrión, alteración del proceso de reconocimiento materno. Ahora, cuando a todo eso lo ponemos un poco más en contexto cuantitativo, nos encontramos con que verdaderamente si queremos afectar la calidad del ovocito, ya sea por alteración de dinámica folicular, de niveles hormonales, verdaderamente se requieren exposiciones prolongadas al calor. Esto, como vimos anteriormente, es más factible de encontrar en una vaca lechera, pero es poco probable de encontrarlo en una vaca de cría en una zona templada, en Cuenca del Salado o un poco más al sur, inclusive en provincia de Buenos Aires. Y esto es importante por ahí contemplarlo porque inicialmente cuando se empezó a hablar un poco más del tema del calor en la producción de carne, inmediatamente se hacía un paralelismo a lo que sucedía con la vaca de Chile y muchas veces se caía por ahí en una sobreestimación del impacto que tiene que ver con esto. La cantidad de mecanismos que se pueden afectar son numerosos, pero cuando uno lo lleva al contexto y a la vaca de cría, que es un animal con un riesgo bajo de desarrollar carga calórica excesiva, por ahí estos procesos son poco factibles que ocurran. Por el contrario, cuando nos vamos al efecto del calor directo sobre el embrión en esos primeros 4 días de gestación, ahí sí nos encontramos
eh, con que se requiere una exposición mucho más corta, digamos, 6 a 12 horas de una hipertermia de 40 grados, que es una hipertermia considerable, puede ya afectar la viabilidad del embrión. Posteriormente, ya el embrión, a partir del estadio de Moore, del día 5 o 6 de gestación, desarrolla bastante termotolerancia y el impacto del calor disminuye notoriamente. Hay algunos trabajos que inclusive abordan que la exposición prolongada y severa entre la ventana del día 8 y 16, sobre todo considerando que si el día 14 se da el reconocimiento materno de preñez, que es el efecto, el calor en ese momento también puede afectar un poco la gestación, pero de vuelta se requiere tiempo más prolongado, exposiciones más intensas. ¿Por qué el embrión, yendo un poquito a aspectos fisiopatológicos, por qué el embrión en esos 4 días es más sensible al calor? Tiene que ver principalmente con la producción de especies reactivas de oxígeno con estrés oxidativo. En general, en esos primeros 4 días de gestación, el embrión se vale de toda la maquinaria que heredó del ovocito, por lo tanto no tiene capacidad de adaptar, digamos, en base a activación genómica, mecanismos para sintetizar proteínas que ayuden, por ejemplo, a la regulación de la producción, a la regulación del estrés oxidativo. Por lo tanto, si uno mira en la imagen de la derecha, una exposición a, 40, a una condición de hipertermia durante 6 horas, si uno mira, por ejemplo, los embriones de mayor desarrollo, la cantidad de especies reactivas de oxígeno es bastante similar a la que uno puede observar en la misma imagen a la izquierda en condiciones de normotermia, o condiciones de temperatura corporal normal. Ahora, cuando nos vamos a los embriones de menor desarrollo, vemos que la cantidad de especies reactivas de oxígeno que se acumulan son muy elevadas y comprometen mucho la viabilidad de ese embrión. Otro mecanismo propuesto que hace a esa mayor sensibilidad de esos embriones tempranos tiene que ver con la capacidad de la adquisición de capacidad apoptótica, es decir, esa muerte controlada, no está presente en estos embriones de 2 a 4 células, pero sí está presente ya en la murula o en embriones un poco más avanzados. ¿Cuál es la importancia de este mecanismo? Es un mecanismo que actúa como control de daño. Si ese embrión tiene alguna célula dañada por el calor, este mecanismo de muerte celular programada permite eliminarla y por ahí asegurar que ese embrión siga formándose a partir de células que no acumulen ese daño. Poniendo un poco esto entonces en el contexto del campo de cría y poniendo una situación, no voy a decir típica, pero con las características típicas que tiene por ahí la exposición al calor en la cuenca del Salado, que es por ahí eventos más bien cortos en forma de olas de calor que aparecen sobre diciembre-enero. Por ahí en esta gráfica lo que vemos es la cantidad de horas de exposición a estrés por calor leve en amarillo, moderado en naranja o severo en rojo. Y ya viendo esta distribución de la exposición al calor, vemos rápidamente cómo la fecha de servicio puede impactar el nivel de exposición. Aquellos establecimientos con condiciones que permiten un servicio más temprano permiten lograr la mayor cantidad de las preñeces en épocas en las cuales la exposición al calor es muy baja, y en la medida que nos atrasamos o que tenemos un servicio más tardío, ya el riesgo de exposición aumenta. Esto a su vez, si le incorporamos lo que es la distribución previa de aparición, por ejemplo, si pensamos en una distribución bien concentrada, con animales en una buena condición corporal de parto, con lo cual favorece un anestro posparto corto, tenemos verdaderamente que el riesgo de tener preñeces por lograr sobre el final del servicio cuando aparecen estos eventos son muy bajos, inclusive si pensamos en servicios tardíos. Vemos que más del 50% de las preñeces por lograr se logran previo a la época de mayor riesgo, lo cual contrasta ya con situaciones por ahí más ineficientes, con ya sea apariciones un poco más chatas, menos concentradas, apariciones en condición corporal un poco más pobre.
Inclusive pueden ser situaciones como, por ejemplo, presencia de enfermedades venéreas, donde por ahí tenemos mucha más muerte embrionaria acá al principio y dependemos mucho de algunas preñeces tardías. Entonces, en estas circunstancias, ya tenemos una mayor cantidad de animales que pueden estar transitando esos 4 días de gestación en el momento de mayor exposición o de mayor riesgo de exposición. Esto, digamos, desde el punto de vista teórico, hace algunos años hicimos, digamos, con gente del Grupo Compass, con Ricardo Chayer y todo ese equipo, con datos que ellos fueron recabando durante de 2013 a 2017, tratamos de evaluar un poco este concepto, cómo la preñez o cómo la eficiencia reproductiva global del sistema de cría se podía ver afectada en función de estos parámetros de el momento de aparición, la condición corporal y la exposición a olas de calor en la parte final del servicio. Lo que encontramos inicialmente, si nos olvidamos del calor, es el ordenamiento o el escalonamiento clásico que uno puede encontrar en función de aparición y condición corporal, con obviamente la mayor probabilidad de preñez o el mayor porcentaje de preñez en animales en condición corporal buena y con aparición temprana. O sea, matemáticamente son animales que tienen más oportunidades durante el servicio de preñarse, versus el caso contrario de la aparición tardía en condición corporal límite. Ahora, cuando esto lo llevamos o lo evaluamos en función también de la cantidad de días bajo olas de calor que acumulaban en esa etapa final del servicio, nos terminamos encontrando, por ejemplo, que los animales que estaban, digamos, que parían de manera temprana, la cabeza de parición, que parecían que estaban en buena condición corporal, no se afectaba el porcentaje de preñez en función de la cantidad de días bajo olas de calor. En la medida que dependíamos más de las preñeces tardías, ya sea porque la aparición era más tardía, porque la condición corporal era más pobre, ya la influencia de los días bajo horas de calor aumentaba. Lo cual no tiene que ver con una tolerancia, una mayor tolerancia a estos animales, sino que tiene que ver con que se están preñando en un momento del servicio donde la exposición al calor, digamos, el riesgo de exposición al calor es mucho más bajo. Y por lo tanto, el resultado global o el impacto global que puede tener el calor en este tipo de sistema tiene que ver mucho con qué proporción tenemos de cada uno de este tipo de animales en el rodeo. Por lo tanto, yendo, digamos, al tema de la charla, ¿cuál es la dimensión entonces de la problemática en rodeo de cría? Bueno, si bien no mostré ninguna gráfica que muestre cómo ha cambiado mucho la exposición, pero es más que sabido que la exposición a cargas calóricas excesivas tiene una tendencia creciente en la última década, pero así todo se siguen acumulando esos eventos de elevadas cargas calóricas sobre sobre la parte tardía del servicio y son de corta duración. El número de animales que deberían estar pasando por el periodo de mayor sensibilidad, que son esos primeros 4 días de gestación, en general debería ser reducido. ¿Cuáles son las dos grandes excepciones? Bueno, si tengamos muchos animales por preñar sobre el final del servicio, o el caso extremo en el cual por ahí tengamos alguna inseminación a tiempo fijo sobre la parte, digamos, tardía, sobre diciembre-enero, en la cual vamos a estar forzando que todos los animales estén pasando en el mismo momento por esos primeros 4 días de gestación al mismo tiempo, lo cual, si ocurre algún evento o alguna ola de calor, por ahí posiblemente tengamos un mayor impacto. Sin caer en estos extremos, en general, las cargas calóricas excesivas en rodeos de cría lo que hacen es más que nada poner de manifiesto ineficiencias preexistentes. El mayor impacto tiene que ver mucho con tener preñeces por lograr al final del servicio. Y de vuelta, comentarios sobre festucosis. Estos 3 puntos que acabo de mencionar por ahí no aplican a situaciones en las cuales los animales están consumiendo alguna festuca tóxica. ¿Por qué? Porque ya un animal que consume festuca tóxica ya sí tiene mayor probabilidad de tener exposiciones más prolongadas, emulando lo que podría pasar, por ejemplo, con una vaca lechera. Es decir, ya puede afectarse más su dinámica folicular, puede tener varios días con hipertermia a lo largo del servicio. Por lo tanto, estas conclusiones
aplican solamente el efecto directo del calor sobre la vaca de cría. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por lo tanto, bueno, es importante conocer el nivel de infección por endófitos, saber eh, qué nivel, digamos, de toxicidad tenemos y establecer estrategias de manejo en función de esto. Utilizar los pronósticos meteorológicos de manera sistemática para planificar actividades. Esto vamos a ver en comparación, en contraste con lo que vamos a ver ahora en el fin del sistema de engorda corral. En general, el uso de la herramienta de los pronósticos es un poco más para medidas más burdas, es decir, evitar un encierre, evitar un manejo. No lo vamos a traducir en ganadería de precisión, digamos, es un poco más limitado el accionar que tenemos que hacer, pero no deja de ser importante porque verdaderamente vamos a estar usando la información meteorológica como una herramienta para prevenir por ahí lo que son los casos más extremos, como pueden ser mortandades asociadas a movimientos de animales durante horas de calor, especialmente en animales que estaban consumiendo fruta tóxica o algún otro tipo de alcaloide. Como gran medida de prevención, es optimizar el manejo, digamos, todo lo que permita que en ese sistema tengamos pernieces lo antes posible, o sea, preñar los animales lo antes posible en el servicio, va a disminuir la vulnerabilidad del sistema frente a la ocurrencia de eventos climáticos en la parte final del servicio. Y bueno, la mejora en la toma de decisión y procesamiento de datos, que tiene que ver con que el diagnóstico de un problema del impacto del calor en la eficiencia reproductiva de un rodeo de cría no tiene una prueba diagnóstica, es básicamente descartar cualquier otro posible causal, que en la lista de prioridades siempre va a estar el problema nutricional, la baja condición corporal, las enfermedades venéreas. En general, el diagnóstico del problema en un rodeo de cría lo vamos a iniciar bastante después de que termine el servicio, porque el primer signo que va a ser por ahí la disminución en el porcentaje de preñez, lo vamos a estar constatando algunos meses posteriores al verano. Por lo tanto, nos vamos a tener que valer mucho de la información que fuimos tomando en el servicio, de los registros que tengamos sobre los animales, de los registros ambientales que tengamos. Y por último, si bien estamos hablando de que es un sistema que desde el punto de vista de dimensionar el calor no es una problemática tan grande, al menos en la región central de Argentina al día de la fecha, sí pensar en la tendencia creciente que tienen estas cargas calóricas excesivas, es importante entonces de adaptar los sistemas frente a esa tendencia, considerando además que muchos sistemas, sobre todo en lo que es disponibilidad de sombra, de agua, han quedado un poco desactualizados y es importante, digamos, esa toma de decisión y esa mejora en la infraestructura pensando en el mediano y largo plazo. Joaquín, te hago una pregunta que hizo Juan acá, no hablaban sobre la parte cuando mencionaste el tema de especies reactivas de oxígeno. Sí. Si él menciona el factor de carencia de microminerales, cobre, selenio, asumo si más allá de la asociación justamente entre esos dos, si has leído algo con respecto a una exacerbación por ahí con el tema de estrés térmico. Particularmente no he leído mucho. Vamos, el hecho que haya una relación tan directa entre el estrés oxidativo y entre digamos, el efecto sobre esos estadios seminarios, se han hecho muchos trabajos por ahí con la suplementación típica, selenio, vitamina E, y no han encontrado con la suplementación típica una gran mejoría. Es por ahí uno de los principales mecanismos involucrados, pero también tiene mucho que ver con la regeneración, sobre todo del glutatión. Toda la maquinaria que lleva la regeneración del glutatión reducido está muy disminuida, no es que está muy disminuida, digamos, es lo que el embrión trae una vez que se forma y hasta que no se activa, digamos, no se produce esa activación genómica, no va a haber una adaptación digamos, al estrés de ese momento, a esa carga calórica, a esa hipertermia. Después también el hecho eh, de que también estén involucradas otras proteínas, como pueden ser las proteínas de shock térmico, hacen que por ahí, o pueden explicar el por qué no encontraron por ahí una mejoría notoria al utilizar los antioxidantes más conocidos o que típicamente pensamos cuando hablamos de antioxidantes. Y
Y otro componente, bueno, también tiene que ver con el mecanismo de adquisición de apoptosis, digamos. Son varios los componentes que hacen que ese embrión sea tan tolerante, perdón, tan sensible al calor, y eso me imagino que puede ser una de las explicaciones por las cuales no han encontrado una respuesta esperada frente a ese tipo de suplementación. Sí han encontrado por ahí con algunos antioxidantes por ahí más experimentales, digamos, no de los que comúnmente eh, utilizamos o que se administran o que se consiguen comercialmente. Perfecto. Y acá surge otra pregunta en caso de festucosis, bueno, alcaloides en general. ¿El riesgo no sería solo del día 0 al 4 y 8 a 16, sino en un mayor periodo? Es una pregunta. Exactamente. Ahí, eh, digamos, el periodo de vulnerabilidad del animal, o mejor dicho, todos los puntos de la fisiología reproductiva que se pueden afectar, algunos requieren un mayor tiempo de exposición a hipertermia, que el animal esté con temperatura corporal elevada. Un animal que por ahí viene consumiendo ergoalcaloides, inclusive en épocas del año donde no hace tanto calor, es un animal que va a tener un recambio de pelo alterado. Es decir, vamos a llegar a un animal que tiene mucho pelo de invierno, o sea, no pelechó bien, es un animal que además tiene mucha vasoconstricción. Entonces, a pesar de que la condición ambiental puede no ser tan adversa, es un animal que tiene mayor riesgo de acumular calor y desarrollar hipertermia. En esa situación, ese animal sí puede desarrollar periodos más prolongados que afecten mucho más de esos puntos de la fisiología reproductiva y el impacto es mucho mayor. Y de hecho, se ven los números. Si uno piensa en el impacto del calor directo, digamos, sin intermediación de ergoalcaloides sobre la eficiencia reproductiva, uno no espera un gran impacto. Uno puede esperar por ahí un rodeo que anda habitualmente por arriba del 90-95, que ese año, si venía con una situación de manejo que hizo que o parieron con poca condición corporal o algo por el estilo, que forzó ese rodeo a la necesidad de mayores experiencias tardías y hubo una secuencia de olas de calor en ese momento, uno puede ver que no llega a ese óptimo de porcentaje de preñez esperado. Caso contrario, en los rodeos que consuman por ahí festuca tóxica a lo largo de todo el año, uno puede ver que el porcentaje de preñez es muy difícil llevarlo a niveles del 90%. Perfecto. Y una siguiente pregunta ahí de Marisol con respecto a festucosis. Dice si se conocen pasturas conocidas, qué porcentaje de infestación por ergoalcaloides. Habla medio general, no sé si particularmente con festuca es relativamente tolerado. Por el tema de clavice es Bien, más complejo, pero sí, clavice es más complejo. sí. En lo que hace a festuca tóxica, siempre uno puede encontrar varios niveles, pero como para tener más o menos algo de idea, se habla de que entre a un 0, un 5% de infección no es problemático, entre un 20 y un 30% ya de plantas infectadas es una infección moderada, y ya más del 50% de las plantas infectadas es una alta infección. Es la forma más fácil que tenemos de diagnosticar. Eh, También hay que tener en cuenta que la producción de alcaloides per se en la planta cambia a lo largo del año, digamos, sí, del año, y también cambia a veces de año a año en Mm. función del estrés que sufre la planta, pero también tener idea que si estamos hablando de pasturas a base de festuca que están hace muchos años, que posiblemente sean descendientes o sean pasturas que se naturalizaron del plan Balcarce de década del 60, que es Kentucky 31, son en general pasturas que tienen un porcentaje de infección muy alto, o sea, arriba del 80%, y son pasturas, digamos, de elevada toxicidad. Perfecto. Bueno, y ella hace el último comentario con respecto a consociadas. Bueno, justamente, ahí también tiene el efecto de dilución que puede llegar a ver, pero eso sí, sí que Exactamente. Esos porcentajes de infección que serían a una pastura pura de festuca. pura. Eso uno lo Bien. ajustaría por el nivel de consociación y se quedaría con el porcentaje global del total de la pastura. Perfecto. Seguimos. Perfecto, no, buenísimo, porque ahora ya vamos saltando a lo que es por ahí el sistema de engorda corral. Y vamos a ver el contraste. Estamos hablando acá ya de un sistema eh,
donde microambientalmente, como lo dijimos en un par de oportunidades, tenemos ya una exposición mucho más alta. Acá, para ilustrarlo, esto es el mismo lugar, una pastura a la sombra, con 28 grados, un día de 32, 33 grados, y unos metros más, lo que era a la izquierda, en ese momento a la derecha, dentro del corral, el suelo que está a 50 grados. Eso por ahí va a variar en cuanto a la humedad que tenga el piso, puede ir desde los 45 veces hasta los 60 grados. Entonces es obviamente un microambiente que es mucho más adverso y que en el cual el animal es mucho más propenso a ganar calor ambiental. Otra característica que tenemos en un corral y que nos da también mucha maniobra de acciones, el calor es mucho más importante, el efecto, pero también nos da un día a día en lo que es valoración de carga, valoración clínica de lo que es la carga calórica en los animales, y a su vez nos va a permitir también, eh, bueno, acá vamos a ver después algunos aspectos que hacen al score de jadeo, o sea, alguna herramienta práctica para valorar entonces cuál es la carga calórica que viene acumulando ese animal, pero claramente viendo estas imágenes, uno ya ve que el sistema de engorda corral es un ambiente donde, si dimensionamos el impacto de calor, es completamente más severo y es una causa primaria de pérdida de eficiencia en comparación a lo que pasaba con el sistema de cría. Tenemos ahí un poco lo que son los cambios de comportamiento, los animales agolpados contra las fuentes de agua. Y también el sistema nos permite en el día a día ya empezar a monitorear lo que es el impacto productivo. Hicimos en el rodeo de cría, uno se entera algunos meses después que eventualmente tuvo una caída en el porcentaje de peníes, pero durante el servicio es un poco, si bien se puede, es un poco más difícil ir monitoreando el día a día. Mientras que en el feedlot podemos hacerlo y esto también nos da también mucho más margen para maniobrar y para aplicar diferentes tipos de manejo. ¿Cómo integramos entonces el manejo en el feedlot? De vuelta, el pronóstico meteorológico y la información meteorológica como eje, digamos, como una herramienta de gran relevancia. Acá, a diferencia de lo que hablábamos anteriormente con el uso de información meteorológica en radiocría, acá sí esto, sobre todo con lo que es la escuela australiana y algunos indicadores que vamos a ver en detalle, podemos verdaderamente acoplar la información meteorológica de manera más de ganadería de precisión, en el sentido de nos va a permitir ir haciendo cambios en el día a día del manejo del feedlot y de esa forma poder sobrellevar mucho mejor el manejo del calor durante el verano. Y por último, que vamos a hablar del un poco de cómo valorar la respuesta animal. La parte de información meteorológica la voy a dejar para el final, por ahí para la sección ahí de repaso de indicadores, y nos vamos a centrar más que nada ahora en lo que es respuesta animal. ¿Cómo podemos valorar de manera práctica cómo es la carga calórica que va acumulando ese animal? Y para eso se desarrolló el score de jadeo, que es un score para aquellos que estén familiarizados, por ejemplo, con tomar condición corporal. Yo diría que esta es más simple. Este se basa con monitorear movimientos respiratorios, la presencia de salivación excesiva, si el animal respira o no con la boca abierta, si el animal protruye o no para respirar, la lengua para respirar, y un poco también ya la posición de la cabeza y un poco la actitud que va tomando ese animal sobre el final son en situaciones un poco más severas. Inicialmente se elaboró un score de 5 puntos, de 0 a 4, donde el score 0 es el animal, digamos, que no tiene ninguna manifestación, que respira normalmente, donde pasamos al score 1, que es un animal donde solamente vamos a ver un poco de respiración agitada. En el animal en score de jadeo 2 va a ser el animal en el cual vamos a ver ya salivación excesiva. El 3, el animal que respira con la boca abierta. Y el 4 ya es un animal que respira con la boca abierta y con la lengua protrudida. Por lo tanto, son bastante fáciles de distinguir los distintos puntos, los distintos scores, y considerar que el animal que ya se encuentra en este score de jadeo 2 ya es un animal que está acumulando una carga calórica excesiva. Es decir, es un animal que ya por sus propios medios no está pudiendo disipar todo ese exceso de calor, lo está empezando a acumular, está empezando a aumentar su temperatura corporal, está empezando a afectar su productividad, y de afuera lo vamos a estar viendo
ya a partir de ese score 2 con salivación excesiva. Después un poco se trabajó un poco más sobre el score y se incorporaron algunos puntos intermedios, por ejemplo el score, el 2.5, que es básicamente el score 2, es decir, esa salivación excesiva, pero con algunas, con intermitencia de respiración con la boca abierta, es decir, por ahí el animal respira con la boca cerrada y cada tanto hace uno, dos o tres movimientos respiratorios con la boca abierta. El score 3.5, que es entre el score 3 y 4, recordando que el 3 y el 4 la diferencia era la protrusión de la lengua para respirar. El 3.5 por ahí empezamos a ver un animal que está respirando con la boca abierta y empieza levemente a protruir la lengua, pero sin tenerla tan extendida. Y bueno, y el 4.5, que es por ahí un animal respirando con la boca abierta, con la lengua extendida, pero ya con una actitud mucho más entregada. Y que es un animal que posiblemente ya está próximo a la muerte también. Entonces, algunas imágenes un poco para ilustrarlo. Si pensamos en la escala de 1 a 5, esto sería ya un animal en la score de JDO2, o sea, ya tenemos un animal acá que empieza a tener una carga calórica excesiva acumulada. Este sería un animal en score de JDO3, en score de JDO4. Lo mismo acá de izquierda a derecha, el score de JDO2, score de JDO3, score de JDO2. Estos dos por ahí posiblemente si nos ponemos en la escala con los puntos intermedios, posiblemente podrían caer en una escala en un valor 3.5. Por ahí la distinción entre 3.5 y 4 ya ese punto no es tan crítica como por ahí la distinción entre los animales entre 2 y 3. Y las implicancias prácticas o cómo utilizar el score de jadeo. Por ahí tener presente que cuando tomamos el score de jadeo en las horas de mayor calor, que es lo que estábamos viendo recién en esas imágenes, ese score de jadeo nos está diciendo cuál es la carga calórica que está acumulando en ese momento ese animal. Ahora, también podemos tomar el score de jadeo en horas, por ejemplo, temprano por la mañana. Y en ese momento, muchas veces, lo que vamos a ver es que el score de jadeo parece no reflejar la condición ambiental, pero por ahí podemos llegar a ver animales con un score de jadeo bastante elevado en una condición por ahí de ambiental temprano a la mañana donde no parece tan caluroso. En esos casos, el score de jadeo lo que nos está reflejando es la carga calórica que viene acumulando ese animal de los días anteriores. Es algo muy importante a tener en consideración, sobre todo si para ese día en el cual empezamos a ver que los animales empiezan a acarrear calor de un día para el otro, tenemos pronósticos de cargas calóricas excesivas. Algunos puntos por ahí para tener en consideración, cuando vemos ya más de un 10% de animales en ese score de JDO2, ya es recomendable suspender cualquier tipo de actividad. De todas maneras, lo ideal sería que no esperemos a ver el 10% de animales con un score de JDO2 para suspender las actividades, sino que por ahí ya la información pronóstica nos hizo suspender las actividades antes. Pero bueno, muchas veces eh, valorar la carga calórica en el animal nos permite validar lo que nos dice el pronóstico. Animales en score de jadeo 3.5 o superior son animales que ya empiezan, digamos, a tener una hipertermia marcada y ya tienen más peligro de muerte. Más de un 10% de animales en estas condiciones, más de un 3.5, obligan a buscar medidas que permitan enfriar o bajar la temperatura de esos animales. Lo que es importante es que la transición entre los diferentes scores puede llegar a ser muy rápida. Uno por ahí en una recorrida temprano a la tarde puede llegar a ver mucho en score 2 y posiblemente si pasa en 1 o 2 horas, si la condición ambiental se fue poniendo más adversa, pueden haber evolucionado los animales rápidamente a una condición más crítica. ¿Cómo es entonces ya muy general el abordaje de la problemática en el corral? En general, lo que uno siempre se recomienda en lo que es paquete de medidas a aplicar en el corral es de cara al verano, bueno, un poco el diagnóstico de situación y la planificación en función de cuál es la exposición habitual que tiene ese filo, ese corral, en esa zona en particular, y además lo que hablamos a veces como un plan de medidas estratégicas, que van a ser todas esas medidas que vamos a poner en práctica con anterioridad al inicio del verano y que las vamos a realizar durante todo el verano de manera sistemática.
y que van a tener como objetivo optimizar la productividad de los animales pese a las cargas calóricas que vamos a esperables en esa época del año. Después, durante el verano, vamos a realizar todo lo que es el monitoreo y alertas, que es básicamente aplicar lo que vimos recién. Uso de pronósticos, valorar la carga calórica de los animales, y eso nos va a permitir implementar otro paquete de medidas que son las medidas de emergencia. Que a diferencia de las medidas estratégicas, son medidas que ya no focalizan tanto en optimizar la productividad del animal, sino ya en salvar la vida del animal. Como ejemplos, por ejemplo, dentro del plan de medidas estratégicas, uno puede pensar en pasar de dividir la ración en 50 y 50 mañana y tarde, a por ahí llevarla a un 40-60 o 30-70, 30 por la mañana, 70 por la tarde, acompañando el patrón de consumo, cómo cambian los animales expuestos al calor, a su vez dar esa primera toma lo más temprano posible para tratar de que el calor metabólico producido por la digestión de ese alimento no coincida con el pico ambiental, con el pico de calor ambiental. Y después, como medida de emergencia, o sea, ese tipo de medidas estratégicas uno la implementaría de cara a todo el verano, y después, como medida de emergencia, si vemos que tenemos un evento extremo pronosticado, vemos en las recorridas iniciales de la mañana que tenemos animales que vienen acumulando mucho calor, posiblemente frente a ese riesgo, tomemos una medida que sea, por ejemplo, cambiar el tipo de dieta, bajar digamos, un poco el tenor energético, incorporar un poco más de fibra, es decir, medidas que vamos a instaurar 48, 72 horas antes de ese evento de, digamos, extremo pronosticado, y las vamos a sostener 48, 72 horas más o posteriores a la finalización de ese evento. Y como les mencioné, la idea de esas medidas obviamente no es optimizar ya la productividad de ese animal, sino tratar de que ese animal sobreviva a ese evento extremo y, eh, y después pueda seguir produciendo a lo largo del año. Y después la revisión de los ajustes. Y otro aspecto importante también que hace la planificación es tratar de identificar a lo largo del verano cuáles son los principales grupos de riesgo dentro del corral, que van a ser aquellos animales que están recién ingresados al corral y aquellos animales que están ya en la etapa de terminación. Y a su vez es importante en el corral o en el feedlot tratar de identificar aquellos corrales, que siempre los hay, que por ahí son un poco más riesgosos, ya sea porque son pobre ventilación o porque son corrales que tienden a juntar un poco más de barro. Esos en general, tratar de que no coincidan que en la época de mayor calor tengamos animales de estos de mayor riesgo ocupando esos corrales. Y ya para ir cerrando, no sé, Germán, si hay alguna pregunta por ahí que quieran que haya quedado de lo que es la parte de feedlot. No, por pronto no han hecho preguntas acá en el chat. Perfecto, entonces vamos un poco cerrando con este último tema y que tiene que ver con cómo interpretamos los indicadores biometeorológicos de cara al verano. Hay muchos indicadores que andan a veces a las vueltas. Eh, Recapitulando un poco en esta imagen del inicio de la presentación, con todos los componentes y los factores que afectaban ese balance térmico y el riesgo de la carga calórica excesiva, tener en cuenta que la mayoría de los indicadores que podemos usar nada más van a contemplar un par de esos factores. Solamente el índice de carga calórica, que lo vamos a ver al final, que se utiliza en feedlot, puede contemplar algunos aspectos más, pero sí tener presente que de todos esos componentes, con los indicadores vamos a estar viendo nada más que una parte. ¿Qué indicadores tenemos? Esto es una muestra, hay más todavía. El más conocido seguramente es el índice de temperatura y humedad, que más ya siglo XX, siglo XXI, se lo ajustó para incorporar. Acá, de izquierda, acá, perdón, en el recuadro de la derecha pueden ver qué variables ambientales se incorporan en estos indicadores. Estos indicadores no son nada más y nada menos que sensaciones térmicas que se han ido calculando por diferentes grupos de investigación. Algunos tienen algunas ventajas, otras desventajas, pero en general más o menos todos tratan de decirnos lo mismo. Por ahí la gran diferencia acá, y ahora lo vamos a ver, es el índice de carga calórica y la carga calórica acumulada,
que nos va a dar un poco más de información, pero que lamentablemente solamente está validado para uso en el field. Si partimos entonces de los indicadores más clásicos, como puede ser el índice de temperatura y humedad o el índice de temperatura y humedad ajustado, que es el pronóstico que por ahí muchas veces pueden llegar a ver con el flyer rojo, básicamente lo que nos va a terminar diciendo es la intensidad máxima que vamos a tener, a la que va a estar expuesta ese animal en una serie de días. ¿Cómo interpretamos la intensidad? Bueno, ahí tenemos una escala acá abajo, pero la vamos a traer ahí más grande. Algo que a veces me resulta útil colocar es valores de temperatura. Por ejemplo, esto para la zona de Buenos Aires, estos ITHs en promedio se alcanzan con estos valores de temperatura. O sea, un ITH 75, que es la intensidad a partir de la cual podemos hablar de alerta, en promedio se alcanza a partir de los 28 grados. Digo, en promedio va a variar un poco con la humedad, el viento, la variación, si está nublado o no. Una condición de 79, que es la condición de peligro, aproximadamente 32, 33 grados, 31 grados, y una condición de emergencia a partir de los 36, 37 grados. Y esto lo menciono porque muchas veces podemos tener acceso a los indicadores ya calculados, a pronósticos, a mapas, a aplicaciones, ya sea de INTA o cualquier otra institución que nos dan el indicador preformado, pero muchas veces tenemos más accesibilidad a cualquier tipo de aplicación en el teléfono que nos va a terminar dando ya sea algún indicador de sensación térmica más desarrollado para personas o directamente la temperatura máxima y mínima del día. Y es algo que, si bien es menos preciso, nos va a aportar información. ¿Cómo interpretamos esto en los animales para carne? O sea, en general, a partir de este ITH 75, un animal Bos taurus, un Angus, vamos a hablar de ya un cierto impacto en el bienestar animal. Y a partir ya de este umbral de peligro, hablamos de un animal que tiene un mayor riesgo de carga calórica excesiva y con mayor impacto, digamos, sobre su productividad. Si esto, la verdad que el ITH no se ha trabajado mucho en cómo varían esos umbrales para distintos tipos de animales, entonces empíricamente uno puede hablar de que si uno piensa en animales más adaptados al calor, uno corre un poco de categoría y recién habla de impacto del bienestar animal a este nivel de peligro y más riesgo sobre la productividad a partir de 84 o de este umbral de emergencia. Y si pensábamos en animales consumiendo festuca tóxico o algún tipo de alcaloide, ya esa capacidad alterada de termorregular hace que el impacto sobre el bienestar arranque en condiciones por ahí un poco ambientales no tan severas y el impacto en la productividad también arranque en condiciones no necesariamente tan severas. Bueno, va un poco de la mano con la pregunta que se había hecho sobre si animales consumiendo festuca tóxica, el impacto sobre la fertilidad puede abarcar más de esa ventana, y la respuesta era que sí, por este motivo. O sea, es un animal que inclusive en situaciones ambientales no tan estresantes va a experimentar cargas calóricas excesivas con mayor facilidad. De todas maneras, esta es una de las grandes limitantes que tiene este tipo de indicadores en bovinos para carne, y es que básicamente solamente estamos contemplando algún efecto de biotipo, de intoxicación, y sin, digamos, gran precisión o gran resolución. A su vez, así como hablábamos hoy de la carga calórica del animal, dependía del calor que ganaba del ambiente, del calor que producía el animal, el calor metabólico y el calor que disipaba, el impacto de la carga calórica o el impacto del calor ambiental sobre el animal va a depender un poco de la intensidad, que es la información que nos dan estos indicadores. La mayoría de estos indicadores solamente nos van a permitir ver cuál es la intensidad, pero no nos van a dar mucha idea de lo que es duración, al menos de manera directa. Si uno mira el pronóstico y mira la secuencia de mapas, por si uno tiene acceso a un pronóstico horario, bueno, siguiendo el indicador en el tiempo, uno sí puede tener una idea de la duración de la exposición, lo mismo que de la recuperación nocturna. En este caso, uno mirando, por ejemplo, los valores de temperatura mínima o ITH mínimo, uno puede tener una idea de si el animal va o no tener condiciones nocturnas para
disipar calor, pero por sí solos los indicadores solo nos van a aportar información de intensidad. Y el efecto acumulativo es más relativo o va a depender de tener información, digamos, ya digo, seguida en el tiempo y evaluarla hora por hora, día por día. ¿Cuál es la excepción o cuál es el otro indicador que tenemos que nos permite o nos da un poco más de información? Es sobre acumulación de calor, es el HLI, que es el índice de carga calórica, y el HL, que es la carga calórica acumulada. Son dos indicadores que se aplican exclusivamente en el field dot. Ya no las puede aplicar en cualquier sistema, pero verdaderamente están acoplados mucho al manejo del field dot, fueron desarrolladas por la escuela australiana. Y tiene dos componentes. En primer lugar, determinar este HLI, que no es nada más ni nada menos que otra sensación térmica, que otro ITH. Pero después, la riqueza que tienen estos indicadores es que incorporan prácticamente todo el resto de factores que influyen sobre el balance térmico del animal, y en función de esto determinan umbrales. Es decir, lo que habíamos visto anteriormente como alerta, peligro y emergencia, que habíamos visto que lo desplazábamos un poco a la derecha, un poco a la izquierda en función de si era un animal más adaptado al calor o un animal que estaba por ahí con mayor susceptibilidad por consumo de alcaloides. En este caso se le da una mayor resolución y se establecen diferentes umbrales para tipo de animal, si el animal tiene acceso a sombra, si el animal está en un corral que tiene un poco más de barro, si el animal está recién ingresado al corral. Entonces, esto permite hacer un seguimiento mucho más detallado y actuar con un poco más de precisión, que es por lo que yo he mencionado un poco, favorece más un poco hablar de ganadería de precisión cuando uno incorpora este tipo de indicadores y los acopla al manejo. Es un poco difícil o no es tan sencillo a veces llevar esto a lo que es después el mapa final del pronóstico de carga calórica acumulada, así que por ahí espero que sirva eh, para desarrollar un poco más la intuición de dónde salen estas cargas calóricas acumuladas y cómo se estiman. Eh, por ahí quería mostrarles eh, cómo, digamos, cómo se definen esos umbrales y cómo esos umbrales influyen. Entonces, si nos focalizamos directamente en este primer gráfico, que vemos 2 días, y este es el índice de carga calórica, es decir, vemos esa sensación térmica, cómo evoluciona a lo largo de 2 días. Entonces, lo que se hace es se establece dos umbrales, uno superior y uno inferior. El umbral superior es el valor de HLI, o sea, el valor de esa sensación térmica a partir del cual el animal va a empezar a acumular calor. Después, el umbral inferior es cuando el animal se encuentra con valores de esa sensación térmica por debajo de este umbral, el animal está en condiciones de disipar calor, y cuando se encuentra entre estos dos umbrales, el animal no se encuentra ni en condiciones de disipar ni de ganar calor. Entonces, si hacemos el ejercicio de cómo se da la ganancia de calor, por ejemplo, supongamos que definimos que este animal empieza a ganar calor cuando el HLI alcanza el valor de 86. Entonces, si nos paramos, por ejemplo, a las 7 de la mañana, vemos que el valor de HLI es 83, entonces, por lo tanto, está por debajo de su umbral, no pasa nada. A partir de las 8 de la mañana, vemos que ese HLI ascendió a 87. Dijimos que ese umbral estaba en 86, por lo tanto, esa diferencia de 1 en el balance la vamos a contabilizar como una unidad de carga calórica acumulada. Si seguimos con el ejemplo, a la siguiente hora, esa sensación térmica subió otra unidad, ya que el balance nos queda en 2, más 1 que cargábamos de la hora anterior, estamos en 3. Si hacemos todo ese razonamiento a lo largo del día, nos encontramos que recién a las 8 de la noche esa sensación térmica bajó de su umbral. Por lo tanto, ese animal estuvo acumulando calor durante todo este periodo de tiempo. ¿Cuánto calor acumuló? 46 unidades. Y aparte, algo interesante de ver acá es que estamos a las 8 de la noche, nos fuimos siquiera a las 9 de la noche y estamos ya en condiciones en las cuales el animal empieza a disipar algo de calor, pero todavía podemos ver acá abajo que el animal está acumulando o tiene todavía calor acumulado. Y que recién
A la 1 de la mañana, esa carga calórica se pudo disipar y llegó a cero. En este caso, si vemos cuándo vuelve ese animal a salir otra vez de esa zona o cuándo vuelve ese animal a colocarse por arriba de su umbral de ganancia, transcurrieron más de 6 horas, lo cual consideramos como una recuperación nocturna adecuada, más de 6 horas con esa carga calórica en cero. Y como les decía, ¿cuál fue la carga calórica que se acumuló? 46. Y este va a ser el valor que van a ver en los pronósticos. La carga calórica que acumula el animal en el día es 46. Y eso es mucho o es poco, y en realidad estamos acá en un riesgo moderado. Cuando esa carga calórica se acumula es mayor a 50, hablamos de un riesgo alto. Cuando esa carga calórica es mayor a 100, hablamos de un riesgo extremo. ¿Cómo se ajustan esos umbrales? Obviamente no vamos a repasar cada uno, pero estos son todos los componentes que hacen modificar esos umbrales. Por ejemplo, un animal Bos indicus, ese umbral sube 10 puntos. Quiere decir que tiene que haber una sensación térmica mucho más alta para que ese animal empiece a ganar calor. Un animal que está con sombra aumenta también ese umbral, es decir, necesita una temperatura o una sensación térmica más alta para ganar calor. Un animal que está en un corral con mucho barro, baja su umbral, quiere decir va a empezar a ganar calor cuando la sensación térmica es más baja. Para ilustrarlo con algunos ejemplos, y ya vamos cerrando, este es el mismo ejemplo, un umbral de 86, que es el umbral que se aplica generalmente para un Angus sin sombra, que no esté todavía en la etapa de terminación, y son básicamente los mismos 2 días y le agregamos un tercer día acá. Y lo que podemos ver, o que habíamos visto antes, había atravesado ese primer día, había tenido una recuperación nocturna completa, pero el siguiente día ya acumuló 73 unidades de calor, ya la recuperación nocturna no fue adecuada, por lo tanto tuvo ese acarreo de calor, ese carry-over de calor de un día para el otro, y al tercer día terminó acumulando 100 unidades de carga calórica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese animal estuviese con una sombra? Ese umbral subiría 5 puntos, por lo tanto el umbral pasaría a 91. Ante la misma condición, ante la misma sensación térmica, los niveles de carga calórica acumulada apenas hubieran alcanzado un nivel de moderado. Si pensáramos en un animal sin sombra, pero un Bostaurus porcínicus, una cruza índica, sube este umbral, y obviamente la cantidad de calor acumulado es muy baja, y si tuviese acceso a sombras el mismo animal, no hubiese acumulado calor, pese a tratarse de la misma sensación térmica. Por lo tanto, este tipo de herramientas obviamente eh, permite o permitiría, en el caso de aplicarse, uno establecer cuáles son los umbrales para cada tipo de cada tipo de animal que predomina en cada corral, y en función a eso ir monitoreando corral por corral cuál es el riesgo de carga calórica excesiva, y en función de eso ir ajustando el manejo. Y esto entonces es lo que les decía, el mapa al final lo que les va a mostrar siempre es cuál es la carga calórica acumulada, que ahora vimos de dónde sale. La idea de lo anterior era mostrar un poco la intuición de dónde sale esa carga calórica acumulada, donde el concepto es, en este caso, lo que aparece a veces con el flyer negro, que es el umbral establecido en 83, que es el umbral que se usa para animales Angus sin sombra, ya sea animales recién ingresados al corral o animales en etapa de terminación. Y en este caso, la misma situación, animales recién ingresados o animales en etapas de terminación, pero de cruzas cíclicas. El concepto es el mismo, son las mismas fechas, la condición ambiental va a ser la misma, la acumulación de calor es diferente. Porque un animal es más susceptible o empieza a acumular calor a sensación térmica mejor. Y ya con eso cerramos la presentación, Germán. No sé si quedan algunas preguntas, si no quedo abierto para preguntas de esto o del tema anterior. Bien, acá hay una pregunta que dice Gonzalo, si tenés conocimiento del uso de betaína como termorregulador en el control de estrés calórico. Betaína. Yo no la betaína, quería ser sincero, pero no tengo lo que es un vasodilatador. A ver si No sé si puede. está Gonzalo ahí, quiere hacer algún comentario.
No sé si está conectado. Bueno, perfecto. No, si no está. Inicialmente no hay más preguntas en el chat. Igualmente ahí están tus correos por cualquier cosa que luego la gente que la vea. Bueno, acá viene una pregunta, si tenés alguna experiencia en el uso de riego. Uso de riego, o sea, perdón, acá sí, la aspersión en el corral. Ujú. Bien, no hablamos de eso, gracias por la pregunta, es muy interesante. En general, como medidas por ahí para mitigar un poco el efecto del calor, siempre están como los dos caballitos de batalla en el corral, lo que es la aspersión versus la sombra. Veíamos en la figura eh, volver, en la figura, veíamos un poco de lo que determina el balance y la carga calórica, veíamos que actúan a diferente nivel. El- la sombra actuaría a este nivel, o sea, evitando un poco la ganancia de calor ambiental. La aspersión acá actuaría un poco contribuyendo a un poco la disipación de calor en el animal. Como método, digamos, si nos aislamos y hablamos del método como eficiencia para bajar temperatura corporal del animal, eh, como actúan a niveles diferentes, la sombra por ahí en promedio ayuda a que el animal por ahí baje su temperatura corporal en medio grado aproximadamente, que no es nada despreciable. La aspersión es un método que es bien aplicado con un buen diámetro de gota, permite bajar la temperatura corporal mucho más, por ahí entre 1 grado y 2 grados, o sea, es mucho más eficiente desde ese punto de vista. Por él, el problema viene con cuán eficientes somos utilizando uno u otro. La aspersión después tiene la contracara, que es qué microambiente estamos generando en el corral, cómo lo implementamos. Si lo vamos a hacer de manera controlada, de manera regulada y con un manejo bien establecido, si el corral, si esa temporada viene muy llovedor, si estamos en una zona húmeda, si ya los corrales están con mucha agua, puede ser que eso sea una complicación para aplicar de forma sistemática la aspersión. Estamos en un corral más seco, en una zona más seca, lo podemos hacer seguramente sin ningún inconveniente y sin tanto riesgo de por ahí afectar la calidad o el estado de los corrales y generar un microambiente que sea adverso. Eh, así- por ahí, en ese sentido, lo que puede llegar a cambiar, que en alguna situación, la aspersión, en alguna situación particular, puede ser más una medida estratégica, donde uno establezca que los días en los cuales se van a alcanzar ciertas condiciones ambientales, iniciar los periodos de aspersión entre las 10 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde, con cierta intermitencia, y regulando en función, digamos, del caudal del aspersor. Y en algunas otras circunstancias posiblemente eso no sea viable por las condiciones climáticas y por ahí quede más restringido a una medida más de emergencia para situaciones puntuales. Pero en sí, la eficiencia depende mucho del correcto uso de la sombra, perdón, de la aspersión, porque puede tener un efecto contraproducente importante si se aplica mal. Perfecto. Sí, porque ahí hacía un comentario después de la pregunta sobre bueno, gota gruesa, que algo mencionaste vos, y horario. Bien, sí, bueno, gota gruesa que es fundamental. En definitiva, con el tema de la aspersión, lo que uno busca es mojar la piel y el cuero del animal. Y va a ser todo un balance entre, obviamente, cuando uno moja va a aumentar, digamos, en ese microambiente va a aumentar la humedad relativa. Lo importante es que nosotros logremos bajar la temperatura de ese animal. Si nosotros compensamos, es decir, logramos bajar la temperatura de manera importante, por ahí tal vez compensamos ese aumento en humedad relativa. Si nosotros no mojamos adecuadamente el animal, no lo enfriamos, vamos a estar aumentando la humedad relativa sin lograr ningún tipo de enfriamiento, con lo cual vamos a tener un efecto contraproducente. Por lo tanto, todo lo que sería esa neblina que por ahí se pueden aplicar con sistemas de ventilación forzada, en otro tipo de sistemas, por ahí no es el tipo de aspersión que uno recomendaría habitualmente en un filtro. Perfecto. Ahí Gonzalo comenta que la betaína es un compuesto naturalmente que se extrae de remolacha azucarera y que reduce la carga de calor metabólico del animal, estabiliza membranas celulares y mantiene el equilibrio celular, reduce la producción basal de calor. Ese es el comentario que hacía con respecto a la pregunta anterior.
Entonces definitivamente no tenía ni idea, porque por ahí Está bien, creo que salí para el lado del capsicum, me parece que es el está bien, vasodilatador. está bien. No, de betaína, muchas gracias por el aporte, la verdad que te lo debo. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más en los que están conectados ahora. Posiblemente de nuevo esto lo vean luego en diferido. Acá hay una pregunta de Miguel Ufarini. Hola Joaquín, no sé si conoces algún pronóstico que tenemos de altas temperaturas en este próximo trimestre en la zona centro del país. No sé si como olas o temperaturas medias. Va a coincidir con la etapa con mayor actividad reproductiva, ya sea natural o programada. Es importante advertir sobre este posible impacto. No sé si tenés alguna... Sí, la verdad que he estado un poco más desconectado digamos, de cómo viene el tema de los pronósticos trimestrales, pero sí, la verdad que eh, es importante planificar de cara, sobre todo viendo esto, qué puede hacer uno en los rodeos de cría y verdaderamente en la medida que uno maneje mejor el rodeo de cría, más cubierto va a estar. Eh, la pregunta que siempre surge cuando uno muestra las gráficas y los momentos de exposición siempre termina siendo si hay que ajustar el momento del servicio. Y en realidad, y la respuesta siempre termina siendo que en realidad no es que hay que cambiar la fecha de servicio, sino que, o sea, no hay que adelantar el servicio, sino que hay que adelantar las preñeces, que no necesariamente implica adelantar el servicio. Por lo tanto, todo lo que sea manejo reproductivo que permita lograr la mayor cantidad de preñeces en la época de mayor riesgo es siempre un plus, porque es un plus para el sistema y es un plus sobre todo porque reduce mucho vulnerabilidad en años más complicados. Perfecto. Ahí Juan No sé, pregunta no sé, si... Germán, si era lo que iba con la pregunta. Así que no, sí, no sé gracias por el aporte y si quiere, y si quieres aportar algo él. Miguel, si querés hacer un comentario sobre eso. Mientras tanto, por ahí te sigo con una pregunta que hace Juan, si el grado de peleche puede afectar en algún grado el tema de aspersión. La verdad que no lo había pensado, pero sí, obviamente en la medida que, digamos, la aspersión en general uno la debería diseñar y pensar para mojar la piel del animal independientemente digamos, debería poder ajustarla para asegurarse de mojar bien a los animales, pero obviamente en la medida que uno tiene un animal menor pelechado es menos eficiente. Pero la verdad que a números no es algo que lo haya visto medido o que yo lo sepa. Pero pensándolo, si debería afectar o debería de tener en cuenta a la hora de ajustar bien el diámetro de la bota. Perfecto. Bueno, no sé si... Vamos a esperar un segundito a ver si aparece alguna otra pregunta. Y Ahí otra más cosa que se me arriba... ocurre, que no sé, Sí, esto ya es empírico y pensando en eso, es también qué impacto, porque obviamente la eficiencia de la aspersión tiene que ver con que el animal se moje y ese agua se evapore, y eso es lo que genera la pérdida de calor. ¿Qué impacto puede tener, digamos, ese animal con ese pelo más largo, más invernal, mojado, en cuanto a lo que es la evaporación de ese agua? Eso la verdad que se me acaba de ocurrir, es algo por ahí interesante la pregunta, que no lo había pensado. perfecto. No sé si estoy leyendo para arriba a ver si quedó alguna pregunta anterior. Me parece que no. Ahí les compartí yo algunos datos con respecto a los que les comentaba al principio con respecto al que quiera colaborar voluntariamente para la causa de este compra de equipamiento. Ahí hay una pregunta, ¿cómo se ingresa a las páginas que mostraba la temperatura acumulada? Eh, en general eso se difunde grupos de Instagram, Facebook, WhatsApp. Mm. Después cualquier cosa, si quieren hacer alguna consulta, después los contactamos para que puedan acceder. Eh, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, los vamos liberando a todos. Ya, Ya son acá en gracias. Argentina 9:15 de la noche. Bueno, ahí Joaquín, vos habías compartido al final el correo electrónico por cualquiera que quiera comunicarse directamente con vos por alguna consulta o si no nos escriben a nosotros también y los contactamos con Joaquín. Ahí pregunta Miguel, dice, este año probablemente las condiciones en los rodeos sean mejor
que los años anteriores con preñeces más tempranas. Entiendo que será por la condición, por la primavera que hemos tenido climática, Bien. pero coincide con este pronóstico de calores más tempranos que Ah, supuestamente también. estarían. Así que bueno, siempre ahí hay que contemplar todos los factores, cómo interactúan entre Exactamente. ellos. Mm. Bueno, buenísimo, Joaquín, muchísimas gracias de nuevo No, por gracias a vos, Germán, y sumarte. bueno, un gusto participar acá del ciclo y bueno, muchas gracias a toda la gente que se fue sumando y la verdad por las preguntas también muy buenas, así que encantado y gusto. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Seguramente esto lo van a poder ver más adelante algunos en diferido, así que quedarán en contacto con Joaquín o con nosotros para ser intermediario. Muchas gracias a todos por conectarse.